Muy buenos días. Hoy nos vamos a dedicar a la guía número 3 del Laboratorio de Introducción a la Informática, en donde vamos a ver estructuras de control secuenciales, las cuales pues son las que nos van a permitir poder editar nuestras instrucciones en el lenguaje que estamos utilizando, que es el C#. Y estas instrucciones, pues como dice, son secuenciales. Se van ejecutando una tras otra y no tienen ninguna bifurcación, no se desvían a otra instrucción, sino que se ejecutan y se terminan, ¿verdad? Entonces eso se refiere a estructuras de control secuenciales. Vamos a comenzar viendo, pues repasando un poco lo que ustedes ya vieron en clase, ¿verdad? ¿Qué sería los controles? También vamos a hablar un poquito sobre identificadores. Vamos a hablar un poquito también de tipos de datos, que eso lo vimos la semana pasada en el laboratorio, pero que esta vez ya necesito que ustedes pues los hayan repasado. Hablemos un poco de los identificadores. Vamos a entender esto por los nombres que damos a ciertos objetos que vamos a programar. Entiéndase las variables, las constantes, las estructuras de datos que vamos a utilizar, interfaces, es decir, las diferentes formas que tengamos cuando estemos programando con formas, y diferentes objetos que vayamos pues utilizando, le tenemos que poner nombre para poder identificarlos. A eso se refiere los identificadores. Y ahora, como en la materia vamos a estar utilizando ciertos lineamientos, digamos, ¿verdad? Ciertas normas, las cuales no se cumplen en todas partes, ¿verdad? Porque cada lugar de trabajo, por ejemplo, puede establecer ciertos estándares o ciertas normas para poder nombrar los identificadores, pero hay otras que son reglas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de poner nombre a un identificador, ese nombre puede tener cualquier longitud. No es necesario que sea un nombre tan corto, tampoco es bueno que sea muy largo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una variable, y quizás aquí me detengo un poco en repasar qué es una variable, que es un valor que puede cambiar durante la ejecución del programa. Entonces, no es bueno que tenga un nombre muy largo, ¿verdad? Pero también usted tiene que guardar ese requisito que es que el nombre de la variable pueda identificarle a usted, pueda darle un significado, ¿verdad? De lo que está almacenando esa variable. Lo otro es que dentro del nombre de un identificador no puede tener símbolos tales como las operaciones aritméticas que estamos acostumbrados a utilizar. En el caso de los lenguajes de programación, utilizamos estas, por ejemplo, que tenemos en pantalla, que serían el más, el menos, la división y la multiplicación, representada por un asterisco. Entonces, no puede tener esos caracteres en el nombre. No puede coincidir con el nombre de una palabra reservada. La semana pasada también hablamos un poco de las variables, de las palabras reservadas, que eso lo tienen pues en la guía, que ustedes pueden repasar, y no puede llamarse una variable o un identificador igual que esas palabras. Y luego pues el primer carácter del nombre de un identificador no puede ser un número ni un carácter, sino que tiene que ser una letra. Ahora, ¿qué otras reglas vamos a cumplir? Que después del primer carácter puede contener cualquier combinación de letras y dígitos, y también se puede incluir el símbolo de guión bajo. Eso sí lo podemos poner, pero no otros símbolos, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, nota 1, nota 2, o por ejemplo, podemos poner salario guión bajo del empleado, ¿verdad? Podemos hacer esas combinaciones. Las letras pueden ser mayúsculas o minúsculas, sin embargo, nosotros pues en la materia vamos a acostumbrarnos a que si son nombres de variables, los vamos a utilizar comenzando con minúsculas. Si son nombres de clases, con la primera mayúscula, por ahí hay ciertos estándares que les van a decir en sus clases teóricas, ¿verdad? No podemos utilizar, bueno, podemos incluir la ñ, ¿sí? En este lenguaje sí nos permite, en otros lenguajes no, ¿verdad? El C#
es importante que recalquemos esto, que es case sensitive. Eso quiere decir de que él identifica que si usted está utilizando mayúsculas o minúsculas cuando está escribiendo. Para él es diferente, por ejemplo, que usted le escriba casa con mayúscula que casa con minúsculas. Es totalmente diferente, aunque para nosotros los humanos pues podamos comprender que es el mismo significado, ¿verdad? Pero en el lenguaje no se lo va a considerar así, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando escribimos los nombres de los identificadores, y es por eso que es mejor que vayamos pues respetando lo que sería las normas que estamos viendo, ¿verdad? Bien. ¿Algo más? Repasemos un poquito lo que vimos la semana anterior acerca de los tipos de datos, los cuales pues en este lenguaje podemos encontrar tipos de datos numéricos que serían enteros y reales, ¿verdad? Tal como los conocemos en la vida cotidiana, ¿verdad? Solo que acá hacemos una distinción entre los enteros, que tenemos toda esta variedad que usted puede observar aquí, byte, sbyte, short, ushort, y la diferencia entre estos es cuál es el rango de valores que tiene, ¿verdad? O usted puede almacenar en un tipo de variable. Por ejemplo, si tengo una variable de tipo byte, solo puedo almacenar un valor que esté entre 0 y 255. No puedo almacenar -1, no puedo almacenar 256. Tiene que estar entre estos valores. Y esto es por el tamaño de memoria que ocupa, ¿verdad? En este caso estamos ocupando 8 bits, que es pues el espacio más pequeño que podemos utilizar para una variable, ¿verdad? Es un byte, ¿verdad? En realidad es un byte. Bien, y ahí vamos viendo que cada uno de los diferentes tipos de dato va abarcando otros rangos de valores. Por ejemplo, el sbyte, ya vemos acá que es siempre del mismo tamaño, pero el rango de valores cambia, ¿verdad? El short, por ejemplo, es un entero. También todos estos números son enteros, ¿verdad? Y tiene otra cantidad numérica que puede almacenar. Por normalidad, nosotros utilizamos el int 32. Este int 32 bits, tiene esta capacidad de almacenamiento desde esta cantidad, ¿verdad? Que serían 2.147.000 millones, etcétera, hasta la misma cantidad, solo que en el extremo, en el lado positivo, ¿verdad? Este es uint, unsigned int, significa entero sin signo, y es lo mismo, ¿verdad? Que este básicamente es el mismo tamaño, pero comienza desde 0, por lo tanto el rango de valores en el lado positivo es el doble, ¿verdad? Y así usted puede ver pues cuánto abarca cada uno de estos tipos de enteros. En cuanto a los números reales, tenemos estos tres, son un poco más limitados, ¿verdad? Y tenemos los decimales, los float y los double. Los que más vamos a utilizar son los double, porque estos no nos presentan, digamos, mayor problema al estarlos utilizando. A veces cuando estamos programando, pues nos dice de que no es suficiente el rango de valor o no puede almacenar ese valor en esa variable. Pues entonces, para eso es mejor utilizar ese double que tiene 64 bits y tiene este rango de almacenamiento, ¿verdad? Que es mucho mayor. Además que cuando utilizamos el float hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? En el número. Después del valor del número hay que ponerle una F para identificar que es un float. Entonces eso ya puede llevar un poquito más de confusión. Repitiéndolo, en el caso de los enteros, el que más utilizamos es el int 32. Y en el caso de los reales, el que más utilizamos es el double. Bien, también tenemos pues aquí un ejemplo de tipo decimal. Este ejemplo, aquí le ponemos esta M que me va a indicar que este número es decimal. ¿Sí? Igual cuando es flotante, pues se le pone F indicando que es flotante. También tenemos otro tipo de datos, que por ejemplo el tipo de datos carácter solo puede almacenar un carácter a la vez.
¿verdad? Y los caracteres, pues, los identificamos con lo que serían los códigos ASCII. Usted puede sacar un listado de códigos ASCII para que sepa cuál es el código, cuál es el número que identifica el carácter que usted quiere. Por ejemplo, cuando usted quiere escribir la letra E tildada, por ejemplo, ocupa Alt con 130 y eso le saca, pues, la E tildada. De igual manera, hay un listado, ¿verdad?, de estos códigos ASCII que nos indican cuál código corresponde a cada uno de los símbolos que nosotros conocemos. Esto es un ejemplo de una variable de tipo char, ¿verdad? De tipo char, que les decía solo puede almacenar un carácter. Cuando es nada más un carácter, se coloca entre comillas simples, ¿verdad? En este caso estamos indicando que esta es una variable que se llama C, que es de tipo char y que le estamos asignando un valor que es A. Está encerrado en comillas simples, eso quiere decir que esta variable es de tipo carácter. Y aquí tenemos otro ejemplo en el cual también tenemos una variable tipo char, pero acá le estamos dando no la letra o el símbolo, sino que le estamos dando el código. Eso también es válido hacerlo, ¿verdad? Si usted conoce el código, pues lo puede hacer. Este PLECAU le está indicando que es un código Unicode, ¿verdad? Es un código único y tiene pues esta numeración que es la que le corresponde según el código. Tenemos otro tipo de dato que es el string, que este es uno de los más utilizados también, porque no solamente estamos interesados cuando hacemos una aplicación, un programa, no solamente estamos interesados en guardar números, sino que también estamos interesados en guardar nombres, direcciones, DUIs, teléfonos, etcétera, ¿verdad? Entonces, que no corresponden directamente a un número o un valor, sino que se necesitan letras o símbolos o números también. En ese caso, podemos utilizar este tipo de dato que es el string. Entonces, ahí sí podemos guardar lo que queremos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos, dice, de cadenas entre comillas dobles. Ojo con eso porque esto nos va a servir para la programación. Entre comillas dobles ponemos lo que serían los valores de string. Grupo 10, este es el valor, ¿verdad?, del string. Una cadena es el valor del string. Otra cadena, ¿verdad?, también es el valor del string. Se acuerda que estuvimos viendo en la clase, en la guía anterior, de que estas plecas seguidas con una letra, eso es una secuencia de escape que también espero que las hayan repasado, pero que nos está indicando en este caso que acá vamos a colocar una línea después de escribir otra, ¿verdad? Otra, hay una línea de por medio y después abajo de eso sería cadena, ¿verdad? Ahí vamos nosotros armando nuestra secuencia, ¿verdad?, de control, nuestra cadena de control. Bien, hay otro tipo de dato que es booleano, que lo que hace es guardar valores de falso o cierto, ¿verdad? Puede ser falso o cierto y usted puede hacer una declaración de este tipo de variable, bool, así se llama el tipo de dato, ¿verdad? Aquí usted indica el tipo de dato, le indica el nombre del identificador, que usted puede observar que lo hemos nombrado en minúsculas, ¿verdad? Y está asignándole el valor de falso. Entonces, esta bandera tiene un valor inicial de falso, es un tipo booleano. ¿Para qué nos van a servir este tipo de variables? Aquí tenemos un ejemplo. Mire, el día dice que es igual a 32. Esto es una variable entera que me está guardando el valor de 32 porque se lo estoy asignando. Entonces, acá tenemos en la siguiente línea, estamos declarando una variable que se llama correcto. Esta variable es de tipo bool, o sea, booleano. ¿Y a qué va a responder esta variable? Va a responder a evaluar esta expresión, ¿verdad? Dice que bool correcto va a ser igual a día menor o igual que 31. Eso significa de que cuando se evalúe esta expresión, vamos a saber si este valor es falso o es cierto.
En este caso, si nosotros decimos que día, como ya está declarado aquí, inicializado con 32, decimos que 32 es menor o igual que 31. ¿Será cierto? ¿Es 32 menor o igual que 31? No. Por lo tanto, este resultado me da falso. Entonces, correcto va a ser igual a falso. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo unas instrucciones que la semana anterior habíamos visto, el write y el write line, ¿verdad? Con cierta diferencia, ya lo habíamos explicado. Y entonces aquí estoy nada más imprimiendo un mensaje, ¿verdad? Y en la siguiente, después de día, inmediatamente después en la misma línea se va a escribir el día, ¿verdad? Día 32. Y le va a poner correcto, va a ser falso. Eso es lo que estamos imprimiendo acá. Entonces, pues con eso tenemos ya la explicación de los tipos de datos que ustedes pueden repasar y ahora vamos a ver cómo declaramos la variable. Más o menos ya hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Cómo vamos a declarar la variable en el lenguaje C#. Y lo que hacemos simplemente es poner el tipo de dato y el nombre de la variable. Si yo quiero una variable de tipo entera, aquí tenemos una entera, ¿verdad? Que me va a manejar la edad, entonces le pongo por nombre edad. Y ahí estoy declarando la variable de tipo entero. Todos los valores que usted vaya a manejar en un programa los tiene que almacenar. Si estos valores van a cambiar, pues entonces es una variable que tiene que declarar. Si el valor nunca va a cambiar durante la ejecución del programa, entonces usted puede dejarlo como un valor constante, como por ejemplo cuando esté ocupando la constante de gravedad, cuando esté ocupando el valor de pi, cuando esté ocupando cualquier valor constante, como por ejemplo el porcentaje de IVA, pues entonces puede ponerlo como constante. Pero en este caso, lo que estamos explicando en este momento es cómo declarar las variables, ¿verdad? Entonces usted le pone el tipo de dato y el nombre de la variable. Aquí tenemos un tipo de dato float, ¿verdad? Que es un tipo dato real. Y tenemos nota. El nombre de la variable es nota y el tipo de dato es float. Y acá, en esta segunda línea que tenemos una variable entera que se llama edad y una variable entera que se llama año. Entonces usted puede ir colocando todas las variables enteras en la misma línea o las puede poner por aparte, ¿verdad? Ahí es cuestión de gustos, de cómo va a programar. Aquí tenemos otra variable char, P, Q y R. Bien. Inicializar variables significa asignarle valor a las variables. Anteriormente hablamos sobre cómo declararlas porque no podemos utilizar un nombre de identificador cuando usted no lo ha declarado. Pero también como una buena norma del programador es de que usted inicialice la variable. Eso quiere decir asignarles un valor inicial, asignarles el primer valor que va a tener dentro del programa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que inicialmente la longitud va a ser igual a 7.0, ¿verdad? O, por ejemplo, que la suma va a ser igual a 0. O que el valor inicial para contar algo va a ser 100. Por ejemplo, aquí tenemos superficie, es 3.141592 por radio por radio. Entonces aquí también podemos observar que podemos inicializar una variable dándole una expresión, ¿verdad? Entonces eso también ya lo vamos a ver. Las constantes son valores que no van a cambiar durante la ejecución del programa y se declaran de esta forma. Con la palabra reservada const, le ponemos el tipo de dato, que sería, por ejemplo, un entero, y el nombre del identificador. Entonces aquí tenemos const double pi igual a 3.14. Esto es la forma que usted puede declarar una constante en el programa. ¿Sí? Este const lo que hace es sellar ese valor para que en ningún momento usted pueda manipular el valor y cambiarlo, ¿verdad? Para que no vaya a haber ningún problema ahí en que se pueda cambiar ese dato. No se va a cambiar, ¿verdad? Entonces, para eso nos va a servir ese const. Hoy nos toca ver, pues, estas estructuras secuenciales que vamos a ver el read. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto el write y el write line? Entonces hoy vamos a ver el read y el read line. El write nos servía para escribir en la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es leer
Entonces, con esta lectura estamos leyendo los bytes correspondientes a un carácter desde el flujo de entrada, es decir, desde donde está colocado el cursor, ¿verdad? Entonces él empieza a ver qué datos hay, ¿verdad? Lee todo lo que está ahí, todos los caracteres que están ahí en esa línea, ¿verdad? Y eso es lo que lee, ¿verdad? Y entonces ahí ya nosotros podemos leer un valor que esté utilizando el usuario, que quiera ingresar el usuario. Por ejemplo, si queremos leer la edad de la persona, pues entonces le ponemos un mensajito, ¿verdad? Con console write y le ponemos digite su edad y la persona, pues ya vamos a poder leer el valor que la persona nos quiera dar. Entonces vamos a poder decir que la persona escriba 18, por ejemplo, y lo vamos a poder leer. Ahora, todas las lecturas que hacemos en el C# son de tipo string. Ojo con eso, ¿verdad? Todas las lecturas son de tipo string. El readline, ¿cuál es la diferencia? Lee desde el flujo de entrada de los datos hasta el retorno de carro. Es decir, que no solamente lee un byte como la del read, ¿verdad? Que es solamente un carácter, ¿verdad? Sino que lee toda la línea hasta el final, hasta que encuentra el retorno de carro, ¿verdad? Es decir, hasta que se pasa a la siguiente línea, hasta ahí lee read line. Entonces es muy parecido al write y al write line que ya habíamos explicado la semana anterior. Y luego les explico pues lo que sería el método parse. Habíamos hablado del método read y el método readline. Entonces, les comenté de que todo lo que lee el Visual C# es de tipo string. Entonces, para manipular estos datos, pues necesitamos convertirlos a un tipo de dato que necesitemos. Por ejemplo, si voy a leer la edad y yo quiero hacer un promedio de edades de todas las personas que lea, pues entonces voy a necesitar que ese dato sea entero. No puedo sumar datos de tipo string, ¿verdad? Porque no es el tipo adecuado para poder sumar. Entonces, acá lo que se hace es convertir el tipo de dato string a el tipo de dato que yo quiero. En este caso, si voy a leer edad, ¿verdad? Aquí tenemos, perdón que les corté la pantalla. Bien, entonces cuando estamos utilizando, queremos hacer un programa para leer una edad, entonces aquí tenemos el programa, ¿verdad? Y tenemos una declaración de años, que es donde vamos a guardar el valor, y le vamos a asignar, pues, que es entero, ¿verdad? Vamos a declararlo como de tipo entero. Y aquí, pues, estamos utilizando esta otra variable que ya vamos a ver para qué nos va a servir, es de tipo string. Y observe entonces, ¿verdad? Que mandamos un mensajito a la pantalla. Esto ya usted lo puede hacer. Digite su edad. Y esto en la siguiente línea va a venir y va a leer todo lo que la persona escriba, no solamente un carácter, porque estamos utilizando el readline, ¿verdad? Entonces, hasta que haya un retorno de carro, él va a leer. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Solo leer y lo estamos asignando a una variable de tipo string, que en este momento es una variable auxiliar. Y acá, en esta otra instrucción, años, que es la variable entera que yo tengo, lo que estamos haciendo es transformando con la instrucción parse, esta variable que es de tipo string, la estamos transformando a un entero. Si yo quisiera que este valor fuera un float, pues entonces le pongo acá float.parse. Si yo quisiera que el valor aux fuera un decimal, pues entonces le pongo decimal.parse. Y así, dependiendo del tipo de dato que usted quiera acceder, pues así es que va a ponerle acá adelante de la palabra parse
tipo de dato que usted quiere. Si es string lo que necesita, pues no necesita hacer ninguna conversión, ¿verdad? Y entonces aquí, pues, me quedo con esta explicación y vamos a pasar ya específicamente a lo que sería lo de la guía. Usted ha visto que hemos estado en los teóricos, ya me imagino que han estado viendo lo que serían los operadores, ¿verdad? Entonces, los operadores, como nosotros los conocemos, en matemáticas no son iguales, ¿verdad? Que los que conocemos ya en la programación. Entonces, veamos qué pequeños cambios tenemos acá en cuanto a la programación. Por ejemplo, en los códigos básicos, ¿verdad? Tenemos estas operaciones de cambio de signo. Esto es igualito, ¿verdad? Como lo ocupamos en matemáticas. La multiplicación no es el punto, ni solo poner AB, que significa A por B para nosotros en matemáticas, ¿verdad? Aquí, para que el computador pueda comprender qué es lo que queremos hacer, que queremos multiplicar un número por otro o una variable por otra, pues entonces tenemos que poner este operador de multiplicación, ¿verdad? El asterisco, ¿verdad? Y tenemos la división, que es un slash, tenemos la suma, que es normal como la conocemos, la resta igual, y tenemos esta otra operación de residuo. Ojo con esta operación que nos puede ser muy útil para resolver ciertos ejercicios, que me devuelve el residuo de una variable entre otra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos 15, residuo 2, que significa que voy a hacer la división de 15 entre 2 y lo que me va a dar como resultado esta operación es el residuo de esa división. Entonces, 15 entre 2, usted sabe que es a 7, ¿verdad? Y sobra 1. Por lo tanto, el resultado de esta operación 15 residuo 2 es 1, ¿sí? O sea que aquí prácticamente sí me está indicando, ¿verdad? Que cuánto sobró. Eso es lo que me indica. Ahora, estos son los ejemplos de cómo vamos a utilizar estos operadores. 3 por A entre B, A más 3, B menos 2. Ojo con esto, que dependiendo del tipo de dato que estemos multiplicando, si el 3 y el A son valores enteros, me va a dar un resultado entero. Si el A, por ejemplo, es un valor de tipo float o double, pues entonces me va a dar un valor de ese tipo, ¿verdad? Con números decimales. Igual A entre B, ¿verdad? Si son enteros, pues me va a dar un resultado entero, y si son reales, me va a dar un resultado real. Bien, entonces ya que vimos los operadores, pues también es necesario que usted estudie lo que sería la jerarquía de las operaciones, y eso es lo que tenemos acá. Aquí tenemos un cuadro, el cual nos indica cómo va a operar el lenguaje, ¿verdad? Cuando tenga una expresión aritmética. Las expresiones, cuando vemos una ecuación en matemáticas, ¿verdad? Vemos pues diferentes símbolos, por ejemplo, el de la raíz cuadrada, vemos el de las integrales, vemos el de seno, coseno, ¿verdad? Y todas esas funciones aritméticas, todas esas operaciones, pues las tenemos que escribir de forma diferente para que el computador pueda comprenderlas, porque no podemos escribir en el computador A entre B, ¿verdad? Arriba la A y entre y abajo la B. No se puede escribir de esa forma, tenemos que transformarla a una expresión aritmética que pueda evaluar el computador. Por lo tanto, también al momento de evaluar las expresiones, él verifica cuáles son los operadores. Y dependiendo de la jerarquía de operadores, que es la que tenemos acá en esta tabla, jerarquía de operaciones, y esto está en la guía de esta semana. Dependiendo de esto, pues él va evaluando. Lo primero que evalúa son los paréntesis. Los paréntesis rompen cualquier jerarquía. Entonces, cuando hayan paréntesis, eso es lo primero que vamos a ir a evaluar. Media vez que usted haya quitado pues, todos los paréntesis, entonces vamos a ir a evaluar
todas las funciones aritméticas que hay. Entonces, con esto pues estamos entendiendo funciones de C# que están al final de esta guía, ¿verdad? Y ahí podemos mencionar el valor absoluto, la raíz cuadrada, la potenciación, el seno, el coseno, la tangente, etcétera. Hay muchas funciones, ¿verdad? Y estas son las que vamos a evaluar como segundo paso. Luego, tenemos que ir a ver si hay multiplicaciones, divisiones o residuos. Eso es lo siguiente que se evalúa. ¿Y qué hago si tengo una multiplicación y una división en la misma expresión? Pues entonces primero evaluamos lo que está más a la izquierda, ¿verdad? Comenzamos de izquierda a derecha para que no nos vayamos a confundir. Ojo con esto, ¿verdad? Todo esto está explicado en la guía, pero pues se lo estoy recordando. Después de haber operado multiplicaciones, divisiones y residuos, vamos a evaluar lo que serían las sumas y restas. Luego, todos estos operadores que hemos visto hasta ahorita son operadores aritméticos. Luego, existen también otros tipos de operadores, ¿verdad? Que son estos que tenemos acá, que son los que me permiten comparar entre valores, ¿verdad? Tenemos el menor o igual, el mayor y el mayor o igual, que esto pues ya usted conoce. El menor o igual no lo conocíamos de esta forma, ¿verdad? Sino que sería pues el símbolo ese de menor y abajo le ponemos la rayita que indica que es menor o igual, pero para que el computador lo entienda lo tenemos que escribir de esta forma porque esta es la sintaxis del C#. Igual, el mayor o igual. Entonces, esta es la jerarquía de operadores. Primero se evalúan todas estas funciones y luego evalúa los operadores relacionales. Luego, estos también son operadores relacionales, operadores lógicos, perdón. Igual, igual, eso lo que va a indicar es una comparación. Por ejemplo, si yo pongo A igual a B, eso es una pregunta. Estamos preguntando si el valor de A es igual al valor de B, por lo tanto, eso me va a dar un resultado que puede ser falso o cierto, ¿verdad? Por eso son operadores lógicos. Y esta otra operación indica si es diferente. Entonces, si yo pongo A diferente B, quiere decir, es una pregunta que me está preguntando si el valor de A es diferente de B. Si es diferente, entonces va a ser verdadero, ¿verdad? Y aquí tenemos este otro operador que es un igual que sirve para asignar valores. Entonces vamos a ver ya lo más específico. Bien, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de expresiones? Miren esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Es una función, ¿verdad? Es una función que en matemáticas pues la comprendemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Es n entre 6 por L al cuadrado por H por la cotangente de pi entre n por el seno de B. ¿Verdad? Para nosotros esto es normal, pero para el computador no lo comprende de esta forma, ¿verdad? El lenguaje no les va a aceptar esto, más que no podemos escribir esto de esta forma, sino que lo tenemos que hacer lineal. Y aquí tenemos cuál es la solución. ¿Verdad? En este caso, quiero que observe bien de que hemos hecho ciertos cambios. ¿Verdad? Dice donde pi es 3.1416. Pi lo estamos tomando como una constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la expresión aritmética no podemos colocar un símbolo. Este símbolo de pi no lo podemos colocar ahí en el lenguaje, ¿verdad? Por lo tanto, pues podemos ocupar el valor constante, ¿verdad? Podemos declarar una constante pi que tenga este valor, ¿verdad? Y lo otro, como no podemos utilizar siempre símbolos, el beta tampoco lo podemos escribir en el lenguaje, por lo tanto, decimos que beta la vamos a cambiar por B, ¿verdad? Perdón, beta, el símbolo, lo vamos a cambiar por una variable que se llame beta. Por lo tanto, ese es el cambio que se ha hecho acá y se transforma esto a una expresión lineal, en donde decimos que n entre 6 ¿por qué?
aquí la potenciación en el C# la vamos a realizar con esta función que se llama POW, en la cual, pues por sintaxis, se escribe POW y entre paréntesis se pone el valor de la base, coma, el valor de la potencia, ¿verdad? Por H, que solo lo escribimos. Ojo con esto, estamos poniendo los operadores aritméticos correspondientes a lo que sería la sintaxis de C#. Y por aquí también, porque no podemos poner un punto, por la cotangente de pi sobre n. Ajá, ¿qué cambios hemos hecho acá? Dice que en C# no existe una función directa para hacer la cotangente, sino que solo existe una para hacer la tangente. Y como buen matemático, usted sabe de que la cotangente es 1 sobre la tangente, por lo tanto podemos sustituir, ¿verdad? 1 entre la tangente de ¿quién? De pi sobre n, ¿verdad? Pi sobre n. Y ahí estamos ocupando paréntesis que me van a indicar que tengo que hacer eso primero, ¿verdad? Esto lo tengo que hacer primero que multiplicar por h, por eso lo estoy señalando acá con paréntesis para que haga todo esto primero, ¿verdad? Y luego pues el seno de beta. Ajá. Veamos acá qué pasaría. Estos paréntesis que son con el POW son parte de la sintaxis de C#. Este paréntesis de la tangente también es parte de la sintaxis de C#. Estos paréntesis, estos sí se los pusimos nosotros cuando transformamos esta expresión matemática a una expresión aritmética que el computador pueda resolver. Bien, tengo otros ejemplos que les voy a mostrar, ¿verdad? Que podríamos analizar. Tenemos este ejercicio. Observe, esta es la expresión matemática. Ahora, ¿cómo la convierto en una expresión aritmética? Fíjense que acá tenemos este menos b más o menos este valor. Ojo, acá, bueno, le doy la solución de una sola vez, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, no lo voy a poner a pensar, pero acá tenemos que vamos a tener un valor diferente cuando tengamos el más que cuando tengamos el menos. Por lo tanto, aquí tenemos dos valores como posibles resultados para esta expresión. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, voy a escribir dos valores, ¿verdad? Para la solución de poder encontrar aquí los valores posibles para esta expresión. Entonces, observe, menos b, ¿verdad? Más, va a ser una de las ecuaciones, ¿verdad? Más la raíz. Ese QRT es la raíz. ¿De quién? Ojo, aquí le estoy poniendo los paréntesis propios de la sintaxis de la raíz que me está abarcando esta parte hasta esto. ¿Sí? Entonces, acá adentro de este paréntesis, ¿verdad? Que es propio de la raíz, voy a escribir estos términos. B cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Poniéndole POW. ¿Verdad? POW de quién? De la base, que es B, coma, el exponente, que es 2, cierro paréntesis, esto es propio de la función, menos esta multiplicación que sería 4 por A por C. Ojo, aquí estamos colocando, este es el ejercicio o de la guía de esta semana. Aquí estamos colocando paréntesis en esta parte, ¿verdad? 4AC, porque si no los ponemos, fíjense aquí lo que sucedería. Nosotros vamos evaluando, cuando se evalúan expresiones, vamos evaluando de izquierda a derecha. Y acuérdense que por jerarquía de expresiones, primero evaluamos todo lo que esté dentro de paréntesis. Y acá tenemos paréntesis de sintaxis en SQRT. Tenemos paréntesis de sintaxis en POW y tenemos paréntesis acá en 4 por A por C. Entonces, acá hacemos
Esto primero, si no tuviéramos este paréntesis, en algún momento tendríamos que, sí, ¿verdad? Restar. En realidad, en este ejemplo no habría problema, ¿verdad? Pero hay otros ejemplos en los cuales le puede cambiar el valor si usted lo evalúa en diferente orden, ¿verdad? Por lo tanto, hay que aplicar esa jerarquía de operadores y ojo que cuando se hagan parciales, ¿verdad? Van a venir estos tipos de ejercicios, se les van a evaluar y usted tiene que irlos escribiendo paso a paso cómo se hace, ¿verdad? Esa evaluación. En este caso solo estamos convirtiendo en este momento, ¿verdad? Y estamos ocupando estos paréntesis, ¿verdad? Entre 2 por A. Ojo aquí también, aquí hemos utilizado un paréntesis. Este sí es importante. Si yo no colocara este paréntesis, que es este denominador, entonces lo que haría es, como estamos operando de izquierda a derecha, todo esto que nos resulte acá arriba, lo dividiríamos entre 2, si no tuviera los paréntesis. Y hasta después de haber dividido entre 2, este resultado lo multiplicaríamos por A, lo cual no nos daría el mismo valor. Por lo tanto, por eso le pusimos paréntesis, para que primero haga esta multiplicación de 2 por A y cuando vaya a dividir, lo divida entre el denominador completo, ¿verdad? Entonces, X2, que sería el segundo valor correspondiente a esta expresión, pues lo único que cambia es el menos, ¿verdad? Porque ya nos cambia de valor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio. Esto era conversión, ¿verdad? Ahora vamos a ver una evaluación. Observe este ejercicio que tenemos acá. Cuando queremos evaluar una expresión, primero, pues lo que tenemos que ver es sustituir los valores en las variables. En este caso, en este ejemplo, no tenemos variables, sino que ya nos dan los valores específicos. Este es el ejercicio que aparece, ¿verdad? Como ejemplo en la guía. No es ejemplo, este es para realizarlo, es el 1A, ¿verdad? De la parte de evaluación de expresiones aritméticas. Entonces, fíjese cómo lo va a evaluar. Primero sustituimos valores. En este caso no sustituimos porque ya tienen los valores puestos. Segundo, vamos a verificar por la jerarquía de operadores con cuál operación vamos a comenzar. Tenemos una multiplicación, tenemos una suma, tenemos división. Ojo, por jerarquía de operadores, hay que aprenderse esa tablita. ¿Tiene paréntesis? No. Entonces buscamos la siguiente operación, que serían las funciones. ¿Tenemos funciones? No. Bien, entonces lo siguiente sería operar las multiplicaciones y las divisiones. Ojo, aquí tenemos dos, ¿verdad? ¿Cuál vamos a hacer primero? Vamos a hacer primero la que esté más a la izquierda. Comenzamos de izquierda a derecha. Por lo tanto, la primera operación que vamos a realizar en este caso es 2 por 3. ¿Sí? Y ese es el primer paso, ¿verdad? El siguiente paso sería acá, ya ejecutar 2 por 3 nos da 6, más 5 entre 3. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sumamos o dividimos? Pues ahorita, según la jerarquía de operaciones, lo que tenemos que hacer es la división, no la suma. Ojo con esa jerarquía, apréndase. 5 entre 3. Ajá, veamos acá qué sucede. Aquí estamos frente a unos números enteros. En este caso no nos están indicando que estos números sean reales. Por lo tanto, estamos frente a números enteros y el resultado de esta operación va a ser entera. Entonces, 5 entre 3, ¿a cómo le da? Le da a 1, ¿verdad? 5 entre 3, ay, aquí yo me equivoqué, mire. 5 entre 3 es a 1. ¿Sí? Entonces, ahí le sobra, ¿verdad? No es exacta esta división, pero como no estamos indicando que estos valores sean con punto decimal, pues entonces solamente nos va a dar el valor entero. Entonces aquí tenemos que 6 más 1, que sería el resultado de 53, pues entonces nos da 7. Bien, ¿qué pasaría si nosotros le indicáramos que es un número
decimal, ¿verdad? Si tuviéramos que, en vez de tener 5, tuviéramos 5.0, eso me indica que es un tipo de dato float o doble, ¿verdad? Es un tipo de dato real. Por lo tanto, cuando haga yo la división, esto me va a dar un resultado real. ¿Sí? Entonces acá 2 por 3, 6, está bien. Y luego que haga la división de 5 entre 3, si este fuera decimal, pues entonces me va a dar 1.67. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es 7.67. Observe que es diferente. Es diferente la respuesta y es la misma operación. ¿Por qué? Porque el tipo de dato era diferente, por lo tanto, nuestro resultado es diferente también. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando haga evaluaciones de expresiones, van a ir paso a paso. Nada de saltarse un paso, porque ya sé, por ejemplo, me pueden decir, pero mire, yo ya sé que 2 por 3 es 6 y 5 entre 3 es 1. Entonces le voy a poner directamente eso, o ya sé que me da el resultado de este y de una vez le voy a poner ese valor. No. Cuando hacemos exámenes, por ejemplo, se le pregunta, ¿verdad? De la siguiente expresión, ¿cuál es el tercer paso de evaluar tal expresión? ¿Ya? Entonces usted tiene que saber, ¿verdad? El primer paso, acuérdense que es sustituir valores, pero en este caso como no había ecuaciones, pues entonces no se hizo. Bien. Luego tenemos unos ejercicios en la guía que también son de evaluación de expresiones, pero son para comparar si una expresión escrita de una forma nos da igual que la misma expresión, pero escrita de otra forma. Entonces, para ello, les voy a explicar el ejemplo 1. El ejemplo 1, perdón. En el ejemplo 1 tenemos esta expresión. Y1 es igual a 7 residuo 5 residuo 3. Miren, Y2 es igual a 7 residuo. Entre paréntesis está 5 residuo 3. Entonces acá va a cambiar la forma en que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque fíjese, aquí tenemos en esta expresión que el residuo con este otro residuo tienen la misma jerarquía. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a operar? Lo primero que vamos a operar es esto, ¿verdad? 7 entre 5. 7 residuo 5, ¿verdad? Ese valor me resulta 2, ¿verdad? Y luego de haber sacado este valor, pues entonces ese voy a sacar el residuo entre 3. Y ese valor 2 entre 3, ¿verdad que no contiene? No contiene, es a 0. Por lo tanto, ¿cuántos me sobran? Me sobran 2. Por eso es acá este residuo. ¿Miren? Sobran 2 porque no contiene. Veamos de la otra forma. 7 residuo, 5 residuo 3. Aquí tenemos estos paréntesis que son diferencia con esta otra expresión. Según la jerarquía de operadores, tenemos que operar primero lo que está dentro de paréntesis. Por lo tanto, 5 residuo 3 me da 2. Me sobran 2 cuando divido 5 entre 3. Por lo tanto, ya que evalué esta parte de los paréntesis, ahora lo puedo sacar del paréntesis. Y entonces me queda 7 residuo 2. ¿Sí? Y luego 7 residuo 2 es 1, ¿verdad? Porque es a 3 por 2, 6 para 7, 1. Entonces ahí me da, ojo, diferente esta evaluación. Bien, ya con eso pues hemos hablado acerca de la evaluación de las expresiones y ahora quiero indicarles en el programa, ¿verdad? Ya en el Visual Studio, cómo está estructurado un programa. Creo que ya se lo había explicado en la vez anterior. Tenemos el namespace, que es el nombre de la aplicación. Tenemos la clase programa y luego el main, donde está nuestro programa. ¿Qué vamos a tener dentro de nuestro programa? Vamos a tener lo que serían las entradas, los procesos y las salidas. Entonces, identifiquémoslo. Fíjense que acá nosotros podemos ir comentando y documentando a la vez, ¿verdad? Lo que sería nuestro programa. Y para esto, pues,
tenemos esta forma de escribir comentarios. Entonces aquí puedo decir que esta es la entrada, no, esta es la declaración de variables. Aquí usted puede poner declaración de variable, de constantes. En este caso no voy a ocupar ninguna constante. Fíjese que acá tenemos pues este es un programa que sirve para poder conocer la raíz cuadrada de un número. Entonces, para eso estoy ocupando dos variables de tipo double, una que se llama num y otra que se llama result, para saber el resultado. El num me va a leer cuál es el valor que usted quiere saber para conocer el valor de la raíz, y el result es para saber cuál es la raíz cuadrada de ese num. Bien, entonces identifiquemos. Acá tenemos en esta parte lo que sería la entrada de datos. Esta entrada de datos es lo que me va a permitir a mí conocer cuáles son los datos iniciales para poder operar, ¿verdad? Para poder procesar y que luego se pueda dar un resultado. Bien, entonces, para la entrada de datos, primero mandamos un mensajito, ¿verdad? A la pantalla para que la persona sepa qué es lo que queremos leer. Ingresa el número que desea saber, su raíz cuadrada. Ojo, estamos ocupando el guideline, ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Y luego estamos ocupando, mire, este num. El num es una variable de tipo double, como ya lo habíamos visto acá. Y aquí estamos leyendo con un console readline. Estamos leyendo lo que la persona vaya a digitar en la pantalla. Y eso, acuérdense que es de tipo string, pero con esta instrucción parse lo estamos convirtiendo a un tipo de dato double. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo aquí tipo de dato double. Si usted lo quiere entero, póngale int.parse, ¿verdad? Y entonces acá, pues ya lo leemos, lo almacenamos en esta variable num, y ahí vamos a tener ese valor ya con tipo double. Bien, esto es la entrada de datos, porque hasta ahí leímos lo que el usuario quería. Ahora, en un programa también vamos a tener lo que sería el proceso, ¿verdad? Este proceso, en este caso es bien sencillo, ¿verdad? Y ahorita no queremos que usted piense tanto, ¿verdad? Que se complique, pero que sí pueda utilizar las instrucciones secuenciales, las estructuras de control secuenciales, que pues serían la asignación, ¿verdad? Que serían también la impresión en pantalla y que serían la lectura de datos, ¿verdad? Estas son estructuras secuenciales, ¿verdad? Esta asignación, pues usted puede utilizar aquí las funciones aritméticas o puede ocupar expresiones que usted mismo haya diseñado, como las que hemos estado viendo. Y en este caso, para sacar la raíz cuadrada de un número, vamos a ocupar esta clase que se llama math. Y con el punto, cuando usted le da punto, ahí le aparecen todas las funciones que usted puede utilizar con esta clase math, ¿verdad? Y ese QRT me saca la raíz de el número que se encuentre adentro de los paréntesis. Por lo tanto, aquí pongo el num, que es la variable que leí, que es la variable que el usuario me dio, y eso es mi proceso, ¿verdad? Es tan simple como eso. Este programa no es complejo. Y luego tenemos ya lo que serían las salidas de datos. Ojo, voy a ocupar acá esta otra forma de escribir un comentario. Estos doble slash es para hacer un comentario de línea y este slash con un asterisco es para hacer un comentario de varias líneas. De tal forma que le voy a escribir otra cosa, ¿verdad? Aquí vamos a imprimir, le voy a poner, ¿verdad? Y observe que este tipo de comentario de varias líneas se cierra de la misma forma en que se abre, poniendo un asterisco y el slash. A ver, ¿qué tenemos acá? Este lo tengo comentariado, ¿verdad? Ya le voy a explicar este. Primero voy a comenzar con este. Cuando está en comentario quiere decir que eso no lo va a ejecutar el compilador, ¿verdad? Va a ejecutar solamente lo que no está en comentario. Entonces acá tenemos un guideline que usted ya sabe cómo utilizarlo. Tenemos nuestra cadena de control, que es en la cual vamos a poner el mensaje que queramos, y en este caso le voy a escribir la raíz cuadrada de,
aquí quiero que aparezca el número, ¿verdad? Que leí. Entonces, en esta parte de acá, le estoy indicando que aquí vamos a escribir una variable. Esa variable ya la tengo en una lista, ¿verdad? De variables que están aquí. La variable 0, quiero que la escriba aquí. Y entonces dice, la raíz cuadrada de esta variable que va a aparecer aquí es, y aquí le estoy indicando que va a haber otra variable, la 0, la 1, la 2, así sucesivamente. Si usted tiene 5 variables, entonces va a poner la 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, este índice me va a decir la posición en la que yo he puesto esta variable. Mire, después de cerrar las comillas dobles, que es mi cadena de control, entonces pongo una coma y le pongo el listado de las variables que quiero que aparezcan ahí, ¿verdad? Le estoy diciendo que van a haber dos, porque es la 0 y la 1. Entonces quiero que escriba ahí el num y el result. Y claro, el console read key, que es para que lo podamos ver en pantalla. Bien, les voy a mostrar cuál sería la ejecución de este programa. Miren, ingresa el número que deseas saber su raíz cuadrada. Entonces le voy a poner 25, por ejemplo. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ojo, miren, aquí le puso el mensaje que yo le pedí. Aquí le insertó el num, ¿verdad? Que es este que había leído. Y le insertó el resultado que lo habíamos guardado en el result. Luego, vamos a cerrar este. Y lo vamos a ver nuevamente en el código. ¿Cómo funcionaría con la otra instrucción? Esta otra instrucción, ahorita voy a comentariar esta para que esta ya no la ejecute. Y voy a ocupar esta otra. Console WriteLine adentro, lo que tiene la diferencia es que la cadena control la he escrito de otra forma. En este caso, lo que está entre comillas dobles es un mensaje, ¿verdad? Y adentro observe que no tengo ningún indicador que me diga que ahí voy a escribir una variable, sino que aquí lo que estoy haciendo es sumando. Esto significa concatenar, unir, ¿verdad? Dos strings, la raíz cuadrada de más num. Num sería el valor que hemos leído, más es más el resultado. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de ejecutar esto? Entonces acá, el resultado nos lo muestra de esta forma. Ingresa el número que querías, entonces aquí 100, por ejemplo. Y entonces me da que la raíz cuadrada de 100 es 10. Observa que el resultado es el mismo. Entonces acá usted, dependiendo de cómo quiera, pues sus resultados así van a ser. Entonces, con eso nos quedamos, ¿verdad? Para esta guía. Como tareita, investigue la instrucción try parse, ¿verdad? Y también investigue cómo va a declarar constante, ¿verdad? Que eso pues ya lo mostramos acá. Bien, ahora nos quedamos para poder asignar los ejercicios. Buen día.